Hola, soy David Allén e investigo el fenómeno OVNI desde hace 15 o 20 años. Estoy interesado, desde jovencito estaba interesado en saber lo que se esconde detrás del fenómeno OVNI, que es un fenómeno que, a diferencia de otros fenómenos misteriosos, se puede comprobar a través de radares. Tenemos informes militares, civiles, que demuestran que hay aparatos inteligentes que se mueven por nuestros cielos y que no son de origen conocido. Para averiguar lo que hay detrás de esto, debemos remontarnos en nuestra historia a las representaciones más antiguas que ya desde la prehistoria se vienen dando sobre estos fenómenos OVNI, pero hoy quería hablaros concretamente sobre la presencia del fenómeno OVNI en los conflictos bélicos de nuestra historia. De hecho, si analizamos nuestra historia, no es más que la historia de los conflictos bélicos, porque el ser humano siempre, que nosotros sepamos, siempre ha estado en guerra unos con otros. Esto es algo que podemos buscar en la mitología, como hablan de épocas lejanas, donde había una edad de oro, donde se vivía en paz y en armonía. Si cogemos textos como el de la Biblia, por ejemplo, pues vemos que había el jardín del Edén, donde se vivía en paz, hasta que pasó algo, ¿no? Bueno, si nos remontamos nuestra historia, la historia conocida, la historia oficial, que se puede, de hecho, demostrar, la que estudian nuestros hijos en las escuelas, las que estudian los historiadores, empieza, de hecho, como lo que significa la civilización humana, empieza en el 4000 a.C., con la civilización sumeria. La civilización sumeria proviene de una civilización más antigua todavía, que estaría entre el 5000 y el 4000 a.C., que era conocida como civilización Obeid. Esta civilización tenía unos dioses, de hecho es la primera religión que se conoce del ser humano, esta religión de la civilización Obeid, y tenía unos dioses que representaba con forma humanoide y aspecto reptiliano, o sea, tenían como cabezas de lagartija y cuerpos humanos sexuados, y vestidos con una especie de uniformes, con una especie de círculos en el uniforme. Se han hecho muchas especulaciones sobre lo que podían significar, y en estas figurillas que miden unos 14 o 15 centímetros se pueden ver estos dioses, que son de hecho los primeros dioses que conocemos en la civilización humana. Estos dioses, como podéis ver, tienen una protuberancia en el cráneo alargada. No sabemos muy bien si era una especie de sombrero que tenían o era parte de su cráneo. Estos dioses eran conocidos como dioses Anunnakis, que en el lenguaje sumerio significa los dioses que vienen del cielo a la tierra. Y en la mitología sumeria, pues se hablaba de estos dioses como dioses que trajeron la civilización y que de hecho fueron los que nos crearon a nosotros, los humanos, para que trabajáramos en una serie de tareas que ellos no querían hacer, porque eran tareas duras, de trabajos en las minerías, etc. Entonces, vemos que surge una civilización muy avanzada como la sumeria, con grandes conocimientos de astronomía, de astrología, de arquitectura, matemáticas, conocimientos muy avanzados, y no tenemos un progreso paulatino de esta civilización para llegar a este punto álgico, ¿no? Entonces, aquí hay un misterio, o sea, no sabemos cómo se llegó a esta civilización, y
Y los únicos datos que tenemos son los de la mitología. La mitología nos habla de dioses que volaban en naves espaciales y que nos crearon a su imagen y semejanza. Todas las religiones del mundo, incluida la Biblia, están repitiendo la historia de Sumeria. La única diferencia es que en la Biblia se dice Dios nos creó a su imagen y semejanza, y la mitología sumeria se habla en plural, dice los dioses nos crearon a su imagen y semejanza. Entonces, bueno, la mitología muchas veces lo que hace es explicar de forma entendible fenómenos que rebasan la comprensión del momento en que es creada. Bueno, vamos a considerar si es verdad que la primera civilización fue la Sumeria, 4000 años antes de Cristo, que esto es lo que nos dicen en las universidades, es lo que dice la historia oficial. Bueno, la realidad es que tenemos ruinas históricas, como por ejemplo las ruinas de Baalbek en el Líbano, que están datadas de por lo menos 8000 años antes de Cristo. Estas ruinas presentan bloques de piedra de 20 metros de largo y unos 800 toneladas de peso cada una, en bloques de una sola piedra, y elevadas alturas de 7 metros. Esto es imposible. Es imposible porque actualmente las grúas más potentes levantan un máximo de piedras de 200 toneladas. Y ahí tenemos bloques de 800 toneladas levantadas a 7 metros. Tenemos yacimientos arqueológicos que nos demuestran que la primera civilización no es como nos dicen en el 4000 años antes de Cristo con la civilización sumeria, sino que se remonta a mucho más atrás. ¿Qué fuentes históricas tenemos para afirmar esto? Bueno, pues estas fuentes históricas que nos hablan de las civilizaciones anteriores a la Sumeria fueron destruidas en gran parte con la Biblioteca de Alejandría sobre el 600 y pico después de Cristo. Ahí se conservaban en esta biblioteca la historia de la época en que los dioses gobernaban a los hombres y los dioses estaban mezclados con los hombres. Estas épocas antiguas estaban relatadas por el sumo sacerdote egipcio llamado Manetón. Manetón, que vivió en el siglo III antes de Cristo, escribió toda la historia de Egipto y sus reyes remontándose a la época en que gobernaban los dioses. Dice que primero gobernaron los dioses directamente, luego posteriormente los semidioses, que eran las mezclas entre los híbridos, entre humanos y los dioses, y ya finalmente gobernaron los reyes totalmente humanos, pero que también venían de esos linajes iniciales de los dioses. Entonces, conservamos el listado del reinado de los dioses, escrito por Manetón, gracias a historiadores griegos posteriores que, antes de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, pudieron tener acceso a las obras de Manetón. Estoy hablando de historiadores griegos como Julio Africano o Eusebio de Cesarea. También el historiador griego Heródoto, del siglo V a.C., por lo tanto anterior a Manetón, que investigó en Egipto sobre su historia, nos habla del periodo en que Egipto fue gobernado por los dioses. También tenemos otros documentos importantes, como es el papiro de Turín o la tablilla de Abidos. La etapa en la que reinaron los dioses, la primera etapa de civilización,
comienza en el 20.970 a.C., con el reinado del dios Ptah. Es un dios que los sumerios lo conocían como Enki. Duró 9.000 años. Pensemos que estos dioses se les llamaba dioses porque disponían de una tecnología superior a la humana y también de una biología superior a la humana, en el sentido de que podían vivir miles y miles de años, e incluso se hablaba de la inmortalidad. En la tabla vemos como el primer reinado fue el dios Ptah, luego su hijo, el dios Ra, luego Shu, Geb, Osiris, Set, Horus y Tot. Estos dioses daban mucha importancia a la genética. Para reinar había que ser hijo primogénito del dios. Y se iban pasando el reinado no por motivos de valía para su cargo, sino simplemente por la sangre. Este era lo que les legitimaba para gobernar. Cuando se habla del periodo gobernado por los semidioses, posterior al reinado de los dioses, cuentan los relatos que estos reyes tenían padre dios y madre humana, o viceversa. Generalmente el padre era el dios y la madre era humana. Uno de estos dioses más conocidos fue el faraón Akenatón. Akenatón, el padre de Tutankamón y casado con Nefertiti. Este hombre, Akenatón, hizo un cambio radical en su época. Reinó del 1353 a.C. al 1336. Hizo un cambio radical porque en una cultura politeísta, donde se adoraban a diversos dioses, implantó el monoteísmo. A partir de Akenatón solo se podía adorar a un solo dios, que era el dios Atón. De ahí viene el nombre de Akenatón. A partir de ahí se borraron los jeroglíficos donde salían representados otros dioses. Akenatón le gustaba escribir poesía y se conserva un libro suyo de poemas conocido como Himnos y Cantos. Ahí dejó escrita una experiencia que tuvo con su Dios, en la cual podemos ver paralelismos muy claros con el fenómeno del contactismo de nuestros días. Dice el relato, estando el faraón en la caza del león, en pleno día sus ojos avistaron un disco refulgente posado sobre una roca, y éste latía como el corazón del faraón, y su brillo era como el oro y la púrpura. Oh disco de fuego que me alumbras, y tu brillo y sabiduría son superiores al sol. Bueno, pues tras uno de estos encuentros con su Dios, un Dios que estaba dentro de un disco refulgente, posado sobre una roca, estamos hablando de un objeto físico. Pues después de esta experiencia es cuando, por orden de su Dios, implantó el monoteísmo. Lo curioso es que el dios Akenatón presentaba unas características físicas propias de los semidioses.